si salvas a tu madre, tu hijo me pertenece para siempre. Las palabras del jeque cortaron el aire como cuchillos. Embarazada, atrapada a miles de kilómetros de casa, tomé la decisión más imposible. Y algo que nadie esperaba cambió todo en el último instante. Me llamo Blanca y pensé que conocía el significado del amor hasta que conocí a Said. Era todo lo que una mujer podría desear. Apuesto, carismático, generoso. Me prometió un mundo de ensueño en Marruecos y yo, ingenua, dejé atrás mi vida en España para convertirme en su esposa. Pero las promesas doradas se oxidaron rápido. El palacio se convirtió en mi prisión. Las paredes de mármol ocultaban la verdad. Él nunca me vio como su igual, sino como una posesión más. Cuando descubrí que estaba embarazada, creí que las cosas cambiarían. Me equivoqué. Entonces llegó la llamada que destrozó lo poco que quedaba de mi esperanza. Mi madre, en España, estaba gravemente enferma. Necesitaba tratamiento urgente. Necesitaba que yo estuviera allí. Pero Said tenía otros planes. Me enfrentó con ojos fríos como el desierto nocturno y me hizo la pregunta que ninguna mujer debería escuchar. Elige, Blanca. Tu madre vive, pero tu hijo se queda conmigo para siempre. O tu hijo es libre, pero tu madre muere sola. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre la vida de quien te dio la tuya y la libertad de quien apenas comienza la suya? Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. La primera vez que vi a Said fue en un café junto al Mediterráneo, en Málaga. Era julio y el calor pegajoso de la tarde se mezclaba con el aroma del café recién molido y el jazmín que trepaba por las paredes blancas del local. Yo estaba sola, aprovechando mis últimos días de vacaciones antes de volver a la rutina de profesora de primaria. Tenía 28 años y honestamente había perdido la fe en los cuentos de hadas. Él entró como si el lugar le perteneciera, alto, con esa presencia que hace que las conversaciones se detengan por un segundo. Llevaba una camisa blanca impecable, remangada hasta los codos, y unos pantalones oscuros que hablaban de dinero sin gritar. Su piel era del color de la canela, sus ojos negros como pozos profundos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que no había sentido en años, curiosidad genuina mezclada con algo parecido al vértigo. Se acercó a mi mesa sin pedir permiso, con una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. «Disculpa la intromisión», dijo en un español perfecto, aunque con un acento que lo hacía sonar exótico, misterioso. «Pero no puedo irme sin decirte que tienes los ojos más tristes que he visto en alguien que está de vacaciones». Me reí, no pude evitarlo. Era una frase terrible, de esas que normalmente me habrían hecho poner los ojos en blanco y volver a mi libro. Pero había algo en la forma en que lo dijo, sin arrogancia, casi con ternura, que me desarmó. «¿Y tú eres experto en ojos tristes?», le respondí, cerrando mi libro. «Digamos que he aprendido a leer más allá de las sonrisas», dijo, y antes de que pudiera responder, ya había tomado asiento frente a mí. «Me llamo Said». «Blanca», dije, extendiendo mi mano. La tomó con firmeza, pero no demasiado, y la sostuvo un segundo más de lo necesario. Esa tarde se convirtió en una noche. La noche se convirtió en un amanecer en la playa. Hablamos de todo y de nada. Me contó que era de Marrakech, que manejaba negocios familiares relacionados con el comercio de especias y textiles, que viajaba constantemente, pero que Málaga le recordaba a casa. Yo le hablé de mi vida pequeña pero significativa, mis alumnos, mi madre viuda que vivía en las afueras de Granada, mi amor por los libros y las historias. «Eres diferente», me dijo mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. «No finges ser alguien que no eres». «¿Y eso es bueno o malo?», pregunté, medio en broma. «Es refrescante», respondió, y en ese momento, bajo la luz dorada del amanecer, me besó. Fue un beso suave, respetuoso, pero cargado de promesas. Sentí que algo dentro de mí se abría después de años de estar cerrado. Quizás era la soledad, quizás era el cansancio de las relaciones fallidas, o quizás simplemente era él. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Said no vivía en España, pero viajaba constantemente para verme. Aparecía en Granada con ramos de flores del tamaño de arbustos. Me llevaba a restaurantes donde los menús no tenían precios. Me regalaba libros raros que sabía que me encantarían. Conoció a mi madre y ella quedó encantada con él. «Es un caballero, Blanca», me decía con ojos brillantes. «No dejes que este se escape». Yo estaba enamorada, perdidamente, completamente enamorada. Said me hacía sentir especial.
vista, importante. Me llamaba a cualquier hora solo para escuchar mi voz. Me enviaba mensajes de texto que me hacían sonreír en medio de las clases. Me prometía un futuro juntos, una vida llena de aventuras. Ven conmigo a Marrakech, me dijo una noche mientras cenábamos en un restaurante con vistas a la Alhambra. Quiero que conozcas mi mundo. Quiero mostrarte de dónde vengo. Yo dudé. Dejar mi trabajo, mi vida, mi madre, no era una decisión sencilla. Solo por un tiempo, insistió, tomando mi mano sobre la mesa. Y si te gusta, si sientes que podemos construir algo allí, cásate conmigo, Blanca. Sé mi esposa. El corazón me dio un vuelco. Me lo había imaginado cientos de veces, pero escucharlo en voz alta era diferente. ¿Estás seguro?, susurré. Apenas nos conocemos desde hace medio año. He vivido 35 años, dijo con intensidad, y nunca he estado más seguro de algo. Eres la mujer con la que quiero envejecer, la mujer con la que quiero tener hijos, la mujer que quiero que esté a mi lado cada mañana cuando despierte. Lloré. No pude evitarlo. Era todo lo que había soñado escuchar, todo lo que pensé que nunca tendría. Sí, dije entre lágrimas. Sí, quiero casarme contigo. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia íntima en Granada. Mi madre lloraba de felicidad. Mis amigas estaban emocionadas, aunque algunas me advirtieron que quizás iba demasiado rápido. Pero yo estaba segura. Said era mi futuro. La luna de miel fue en Marrakech, en una villa privada que parecía sacada de las 1001 noches. Fuentes de mosaicos, jardines llenos de naranjos, habitaciones con techos tallados a mano. Era un sueño. Esto es solo el comienzo, me susurró Said la primera noche, mientras estábamos acostados bajo las estrellas en la terraza. Voy a darte el mundo, Blanca, te lo prometo. Y yo le creí cada palabra. Pero las promesas, descubriría pronto, son como el cristal, hermosas, brillantes y terriblemente frágiles. Los primeros meses en Marrakech fueron como vivir en un sueño del que no quería despertar. La villa donde vivíamos era más grande de lo que jamás imaginé que necesitaría una persona. Habitaciones que nunca usábamos, pasillos interminables decorados con tapices antiguos, un jardín interior con una fuente que sonaba día y noche como un arrullo constante. Había personal para todo, cocineras, jardineros, un chofer, incluso una mujer llamada Amina, que parecía estar ahí solo para asegurarse de que yo no necesitara nada. Al principio me sentía incómoda con tanta atención. Yo era una maestra de pueblo, acostumbrada a hacer mi propia cama y preparar mi café. Pero Said insistía. Eres mi esposa, me decía con esa sonrisa que derretía cualquier objeción. Mereces ser tratada como una reina. Intenté adaptarme, intenté disfrutarlo. Y por un tiempo lo hice. Said me llevaba al zoco, me compraba telas de colores imposibles, joyas que brillaban más que las estrellas. Me enseñaba palabras en árabe mientras tomábamos té de menta en la terraza al atardecer. Me hacía el amor con una pasión que me dejaba sin aliento, susurrando promesas contra mi piel. Pero había grietas, pequeñas al principio, casi imperceptibles. La primera fue cuando quise salir sola a explorar la ciudad. Era una tarde de martes. Said estaba en reuniones de negocios y yo me sentía inquieta, encerrada. Le dije a Amina que iba a caminar por el barrio, tal vez tomar un café en algún lugar cercano. Ella me miró con ojos grandes, casi asustados. La señora no puede salir sola, dijo en su español entrecortado. ¿Perdón? Me reí pensando que había entendido mal. Claro que puedo. Solo voy a dar una vuelta. El señor Said no lo permite, insistió, poniéndose entre la puerta y yo. Es por su seguridad. Sentí una chispa de irritación. No soy una niña, Amina. Puedo cuidarme sola. Pero ella se mantuvo firme y finalmente, frustrada, volví a la habitación. Cuando Said llegó esa noche, le pregunté al respecto, intentando mantener un tono ligero. ¿Por qué Amina dice que no puedo salir sola? Él ni siquiera levantó la vista del periódico que estaba leyendo. Porque no es seguro, Habibti. Esta no es Granada. Las calles pueden ser peligrosas para una mujer occidental que no conoce la ciudad. Puedo aprender, dije. Puedo llevar el móvil. Tú puedes rastrearme si quieres. Pero necesito algo de libertad, Said. Finalmente me miró y había algo en sus ojos que no había visto antes. Algo duro. No es una discusión, Blanca. Cuando salgas, será conmigo o con el chofer, por tu seguridad. Y eso fue todo. No hubo espacio para negociar. La segunda grieta apareció cuando intenté llamar a mi madre. Eran las 10 de la mañana, una hora perfecta considerando la diferencia horaria. Marqué su número desde mi móvil, pero la llamada no salió. Intenté de nuevo. Nada. Revisé la señal. Intenté con WhatsApp, con FaceTime. Todo parecía bloqueado. Bajé las escaleras buscando a Said y lo encontré en su oficina, hablando en árabe por teléfono. Cuando me vio, cortó la llamada inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó.
Mi teléfono no funciona. No puedo llamar a España. Ah, sí, dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Hice que bloquearan las llamadas internacionales. Salen muy caras. Me quedé helada. ¿Bloqueaste mi teléfono sin decirme? Es solo temporal, dijo, acercándose para tocar mi mejilla. Podemos usar el teléfono fijo de la casa para llamadas importantes, o puedo desbloquearlo cuando necesites hablar con tu madre. Pero no tiene sentido pagar facturas astronómicas cuando hay alternativas. Said, yo puedo pagar mis propias facturas, dije, apartándome. Tengo mis ahorros. Él se rió, una risa que me hizo sentir pequeña. Tus ahorros no durarían ni un mes aquí, Habibi. Déjame cuidar de estas cosas. Es mi trabajo como esposo. Esa noche llamé a mi madre desde el teléfono fijo, con Said sentado a 2 metros de distancia, revisando su iPad. La conversación fue tensa, artificial. No podía hablar libremente, no con él ahí. Mi madre notó algo en mi voz. ¿Estás bien, cariño?, preguntó. Sí, mamá, solo cansada, adaptándome todavía. Colgué sintiéndome vacía. Las grietas siguieron creciendo. Dejó de preguntarme qué quería hacer con mis días. Empezó a decidir por mí. ¿Qué ropa debía usar cuando salíamos? ¿Con quién podía hablar en las reuniones sociales? ¿Cuánto tiempo podía pasar al teléfono? Todo disfrazado de cuidado, de protección, de amor. Es que te ves más elegante con ese vestido, no con el otro. Ese hombre no tiene buenas intenciones. Mejor no hables con él. Tu madre puede esperar. Hoy tenemos planes. Me di cuenta de que ya no tomaba decisiones, ni siquiera pequeñas. Said controlaba cada aspecto de mi vida, y lo hacía con tanta suavidad que casi no me daba cuenta. Casi. Un día encontré mi pasaporte en su oficina, guardado en un cajón con llave. Cuando le pregunté por qué lo tenía él, me dijo que era más seguro allí, que yo podía perder cosas importantes, pero no me lo devolvió. Los amigos que intenté hacer en Marrakech desaparecieron misteriosamente. Una pareja inglesa que conocí en un café nunca respondió mis mensajes después de que Said hablara con ellos. Una mujer marroquí que me invitó a clases de cocina dejó de contestar mis llamadas. Me sentía invisible, como si Blanca, la maestra de Granada que amaba los libros y las risas de sus alumnos, se estuviera desvaneciendo lentamente, reemplazada por esta versión silenciosa y obediente que no reconocía. Una noche, después de una cena especialmente tensa, donde Said me reprendió frente al chofer por hablar demasiado, me encerré en el baño y lloré. Lloré por la mujer que había sido, por la libertad que había perdido, por las paredes doradas que ahora se sentían como barrotes. Cuando salí, Said estaba esperándome en la habitación, su rostro suavizado por una culpa que parecía genuina. Lo siento, dijo, abrazándome. A veces soy demasiado duro contigo. Es que te amo tanto que me vuelvo loco de preocupación. No soportaría que te pasara algo. Y yo, desesperada por creer que todavía quedaba algo del hombre del que me enamoré, lo perdoné, una vez más. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardaba las verdades que no quería enfrentar, sabía que el paraíso se había convertido en una prisión y que yo había entregado la llave voluntariamente. El retraso fue de 2 semanas antes de que me atreviera a comprar la prueba de embarazo. No es que no lo hubiera sospechado antes. Las náuseas matutinas que atribuí al cambio de dieta, el cansancio extremo que justifiqué con el calor sofocante de Marrakech, la sensibilidad en los pechos que intenté ignorar. Pero cuando mi periodo no llegó, ya no pude seguir negándolo. El problema era conseguir la prueba. No podía pedirle a Amina que la comprara sin que Said se enterara. Ella le reportaba todo. Eso lo había descubierto hacía meses. Tampoco podía salir sola a la farmacia. Así que esperé. Esperé a que Said tuviera que viajar a Casablanca por negocios, una ausencia de 2 días que se sintió como una ventana de libertad. En cuanto su coche desapareció por la entrada principal, le dije a Amina que necesitaba ir a la farmacia por un dolor de cabeza. Ella insistió en acompañarme, pero logré convencerla de que me quedara vigilando que las cocineras prepararan bien la cena. Tomé un taxi, algo que no había hecho en meses, y el simple acto de estar sola en un coche me hizo querer llorar de alivio. La farmacéutica me miró con compasión cuando compré la prueba. Quizás vio algo en mis ojos. Quizás todas las mujeres que compran esas pruebas tienen la misma expresión de miedo mezclado con esperanza. De vuelta en la villa, me encerré en el baño de la habitación de huéspedes, lo más lejos posible de las áreas donde el personal podría escuchar. Mis manos temblaban mientras abría la caja. 2 minutos, decían las instrucciones. Los 2 minutos más largos de mi vida. 2 líneas, claras, innegables. Embarazada. Me senté en el suelo del baño, con la espalda contra la pared fría, y no supe si reír o llorar.
Hacía un año, esta noticia me habría llenado de alegría. Habría corrido a contarle a Said, habríamos celebrado, habríamos empezado a planear un futuro con una pequeña versión de nosotros. Pero ahora, todo lo que sentía era terror. Un bebé me ataría a esta vida para siempre. Me ataría a Said, a esta casa, a este país donde ya no tenía voz ni voluntad propia. Un bebé haría imposible cualquier escape que mi mente, en sus momentos más oscuros, había comenzado a considerar. Pero también era un bebé, mi bebé, una parte de mí que nadie podría quitarme, una razón para seguir adelante. Me quedé en ese baño durante una hora, tratando de procesar lo que esto significaba. Finalmente, escondí la prueba en el fondo de mi neceser, detrás de las toallas sanitarias que ya no necesitaría por un tiempo. Cuando Said volvió de Casablanca 2 días después, yo todavía no había decidido si decírselo o no. Entró a la habitación como una tormenta, dejando caer su maletín y su chaqueta, cansado pero de buen humor. Los negocios habían ido bien. Te extrañé, dijo, besándome en la frente. 2 días es demasiado tiempo lejos de ti. Yo forcé una sonrisa. Yo también te extrañé. Esa noche cenamos en la terraza, como solíamos hacer al principio. El aire estaba perfumado con jazmín. Las velas creaban sombras danzantes en las paredes. Said estaba hablando sobre expandir el negocio, sobre comprar una propiedad en Dubái, sobre el futuro que estaba construyendo. Nuestro futuro, decía. Blanca, ¿estás escuchando?, preguntó de repente. Sí, perdón, dije, volviendo al presente. Es que tengo algo que decirte. Él dejó su copa de vino y me miró con atención. ¿Qué pasa? Las palabras se atascaron en mi garganta. Había ensayado este momento docenas de veces en mi cabeza, pero ahora que estaba aquí, todo lo que había planeado decir se evaporó. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue denso, pesado. Said me miró fijamente, sin expresión, como si estuviera procesando las palabras en un idioma extranjero. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. ¿Embarazada?, repitió. ¿Estás segura? Hice la prueba, 2 veces. Ambas positivas. Se levantó de su silla tan rápido que casi la tira, rodeó la mesa y me levantó del suelo, girándome en el aire. ¡Un hijo! Vamos a tener un hijo. Su alegría era contagiosa y por un momento, solo un momento, me permití sentirla también. Me permití creer que tal vez esto cambiaría las cosas, que un bebé traería de vuelta al Said del que me enamoré. Es increíble, Blanca, dijo con los ojos brillantes. Voy a ser padre, tú vas a ser madre, vamos a ser una familia de verdad. Esa noche hicimos el amor con una ternura que no había sentido en meses. Said tocaba mi vientre todavía plano con reverencia, como si ya pudiera sentir a nuestro hijo ahí, y yo me aferré a ese momento de conexión como un náufrago a un madero. Los días siguientes fueron diferentes. Said estaba atento de maneras que había olvidado que podía ser. Me traía frutas frescas del mercado, se aseguraba de que descansara. Incluso despidió a una de las cocineras porque le pareció que su comida era demasiado condimentada para una mujer embarazada. Tienes que cuidarte, decía constantemente, no solo por ti, sino por nuestro hijo, así lo llamaba siempre. Nunca tu hijo o el bebé, siempre nuestro hijo, como si fuera un territorio compartido, una propiedad conjunta, pero junto con la atención vino más control. Ahora no podía ni siquiera subir escaleras sin que él o Amina estuvieran vigilando. No podía tomar café, ni té, ni nada que Said considerara remotamente riesgoso. Contrató a un médico privado que venía a la casa 2 veces por semana para chequeos. No quiero que vayas a hospitales públicos, explicó. Allí no sabrán cuidarte como mereces. Yo intenté protestar, decirle que necesitaba un ginecólogo de verdad, no un médico general que venía a la casa, pero él ya había tomado la decisión. Confía en mí, Blanca. Yo sé lo que es mejor para ti y para nuestro hijo. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Yo sé lo que es mejor. Y cada vez que las escuchaba, sentía que una parte más de mí desaparecía. Una noche, mientras Said dormía a mi lado, puse mi mano sobre mi vientre y susurré en la oscuridad. Lo siento, pequeño. No sé qué clase de mundo te estoy trayendo. No sé si puedo protegerte de todo esto, pero te prometo que voy a intentarlo. Te prometo que voy a amarte de maneras que me hagan olvidar todo lo demás. El bebé, por supuesto, no respondió, pero sentí un revoloteo, casi imperceptible,
que tal vez fue solo mi imaginación, o tal vez fue la primera señal de vida. Y en ese momento supe con absoluta certeza que este embarazo lo cambiaría todo, solo que aún no sabía cuánto. El embarazo avanzaba y con él, las paredes de mi prisión dorada se cerraban cada vez más. A las 16 semanas, mi vientre comenzó a redondearse de forma notable. Said lo tocaba constantemente, como si necesitara recordar que era real, que su heredero estaba creciendo dentro de mí, porque eso era lo que era ahora, no su esposa, no Blanca. Era el recipiente que llevaba a su heredero. Es un varón, decía con absoluta certeza, aunque no teníamos forma de saberlo todavía. Puedo sentirlo, mi hijo. Nunca decía nuestra hija como posibilidad. En su mente ya estaba decidido. Un hijo, un heredero para continuar su legado, su apellido, su imperio. Las reglas se multiplicaron como plagas. Ya no podía caminar por el jardín sin supervisión, por si te mareas y te caes. No podía leer ciertos libros porque el estrés no es bueno para el bebé. No podía escuchar música demasiado alta porque puede afectar su desarrollo auditivo. Cada aspecto de mi vida estaba ahora filtrado a través de este embarazo, de este hijo que aún no nacía, pero que ya controlaba cada momento de mi existencia. Amina se convirtió en mi sombra constante. Dormía en la habitación contigua a la nuestra, con la puerta entreabierta. Me seguía al baño, a la terraza, a cualquier rincón de esta casa que alguna vez creí espaciosa, pero que ahora se sentía claustrofóbica. Y yo sabía que todo lo que yo hacía, todo lo que decía, llegaba a oídos de Said. Intenté llamar a mi madre una noche, cuando Said estaba en su oficina hasta tarde. Bajé las escaleras descalza, cuidando que no crujieran los escalones, y marqué su número en el teléfono fijo de la sala. 3 tonos, 4, 5. ¿Diga? La voz de mi madre sonaba cansada, pero escucharla me hizo querer llorar. «Mamá, soy yo», susurré. «Blanca, cariño, hace semanas que no llamas». Estaba preocupada. «¿Estás bien?» Yo, sí, estoy bien. Estoy embarazada, mamá. Hubo un silencio, luego un grito ahogado de alegría. «Oh, mi niña, qué noticia tan maravillosa. ¿Cuándo? ¿Cómo te sientes? Tengo que ir a verte. Tengo que estar contigo cuando nazca el bebé». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «No sé si eso será posible, mamá. Said es muy protector. No quiere que viaje y tampoco está seguro de que sea buena idea que vengas durante el embarazo. Dice que después del parto, tal vez...» ¿Protector? La voz de mi madre cambió. Se volvió más aguda. «Blanca, ¿qué está pasando realmente ahí? No suenas como tú. Cada vez que llamamos es como hablar con una extraña». «Estoy bien, mamá, te lo prometo. Es solo que todo es diferente aquí. Las costumbres, la forma de vida. Estoy adaptándome todavía. Llevas casi un año ahí, cariño. ¿Cuánto tiempo más necesitas para adaptarte?» No tuve que responder. Una mano apareció desde atrás y cortó la llamada presionando el botón del teléfono. Me giré y ahí estaba Said, con su pijama de seda y una expresión que helaba la sangre. «¿Qué haces despierta a estas horas?», preguntó con voz tranquila, demasiado tranquila. Yo quería hablar con mi madre. No podía dormir y pensé que escuchar su voz me ayudaría. «Pudiste haberme pedido que te acompañara», dijo, tomando el teléfono y colgándolo con fuerza. «Sabes que no me gusta que bajes sola las escaleras en la oscuridad. Podrías caerte, lastimarte, lastimar a nuestro hijo». Siempre volvíamos ahí, al hijo, como si yo fuera solo un envase descartable y lo único que importaba era su contenido. «Said, solo quería hablar con mi madre. ¿Es mucho pedir un poco de privacidad?» Su mandíbula se tensó. «Privacidad», repitió la palabra como si fuera veneno. «¿Privacidad para qué, Blanca? ¿Para llenarle la cabeza a tu madre con quejas sobre mí? ¿Para hacerle creer que eres infeliz aquí cuando te he dado todo? No es eso. Entonces, ¿qué es?» Su voz subió de volumen. «Porque desde afuera parece que no aprecias nada de lo que hago por ti. La casa, la comida, el médico privado, la comodidad. Todo te lo doy en bandeja de plata y lo único que haces es quejarte». «No me estoy quejando», grité, y mi propia voz me asustó. «Solo quiero hablar con mi madre sin sentir que estoy cometiendo un crimen. Solo quiero tomar mis propias decisiones sin tener que pedirte permiso para todo. Solo quiero sentir que todavía soy una persona, no solo una incubadora para tu hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Said me miraba con una intensidad que nunca había visto, y por un momento horrible, pensé que iba a golpearme, pero no lo hizo. En cambio, su rostro se suavizó, se transformó en esa máscara de preocupación y afecto que se ponía cuando quería manipularme. «Blanca, mi amor», dijo, acercándose y poniendo sus manos en mis hombros. «Estás alterada. Las hormonas del embarazo te están haciendo decir cosas que no sientes. Ven,
vamos arriba. Necesitas descansar. No estoy loca, dije, apartándome. Y no son las hormonas. Sé lo que estoy diciendo. Por supuesto que no estás loca, dijo con voz de terciopelo, pero estás cansada y estresada, y eso no es bueno para el bebé. ¿Verdad que no quieres hacerle daño a nuestro hijo? Y ahí estaba, la carta que siempre jugaba, el bebé. Mi hijo nonato convertido en rehén emocional. Claro que no, susurré derrotada. Entonces ven, vamos a dormir. Mañana todo se verá mejor. Lo seguí escaleras arriba como un fantasma. Amina estaba en el pasillo, con su rostro impasible, como si no hubiera escuchado nada, pero sabía que sí lo había hecho. Todo el mundo en esta casa escuchaba todo. Esa noche, acostada junto a Said, que dormía plácidamente, puse mi mano sobre mi vientre y sentí patadas, pequeñas, tímidas, pero ahí, vida. Mi hijo estaba vivo y creciendo, ajeno a la pesadilla en la que lo estaba trayendo. Lo siento, susurré en la oscuridad. No sé cómo sacarnos de aquí. No sé cómo protegerte de tu propio padre. Pero juro por todo lo que soy que voy a encontrar la manera. Pero incluso mientras hacía esa promesa, sabía que era una mentira. No había salida. No con mi pasaporte en el cajón con llave de Said. No sin dinero propio. No sin ningún contacto en este país que pudiera ayudarme. Estaba atrapada, y con cada día que pasaba, con cada semana que el embarazo avanzaba, las cadenas se apretaban más, prisionera de seda en un palacio de oro, hermoso por fuera, destructor por dentro. A las 24 semanas de embarazo, sucedió algo que cambiaría todo. Era una tarde de miércoles, calurosa incluso para los estándares marroquíes. Yo estaba en la terraza, bajo la sombra de una pérgola cubierta de bugambillas, intentando leer un libro que ya había leído 3 veces. La concentración era imposible últimamente. Mi mente vagaba constantemente entre el pasado que había perdido y el futuro que me aterrorizaba. El teléfono de la casa sonó. Era extraño porque casi nadie llamaba a ese número. Los contactos de Said lo buscaban en su móvil privado. Escuché a Amina contestar desde el interior, su voz amortiguada por las paredes gruesas. Luego, algo inusual, pasos apresurados. Amina apareció en la terraza con el teléfono inalámbrico en la mano y una expresión que no le había visto antes, preocupación genuina. Señora Blanca, dijo, extendiéndome el teléfono. Es su madre. Dice que es urgente. El corazón se me aceleró. Tomé el teléfono con manos temblorosas. ¿Mamá? Blanca. Gracias a Dios. Su voz sonaba rota, débil. Necesitaba hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Escuché su respiración entrecortada, como si estuviera conteniendo el llanto. No, cariño, no estoy bien. He estado en el hospital. Los médicos encontraron algo en los análisis de rutina que me hice el mes pasado. El mundo se detuvo. ¿Qué encontraron? Cáncer, Blanca. Cáncer de páncreas. Etapa 3. Las palabras golpearon como puñetazos. Cáncer, mi madre. Etapa 3. Cada palabra era una piedra que me arrastraba hacia el fondo de un océano oscuro. No, no puede ser. Mamá, tiene que haber un error. Tú estabas bien hace 2 meses cuando hablamos. Dijiste que estabas bien. No quería preocuparte, cariño. Los síntomas empezaron hace meses, pero pensé que era solo estrés, cansancio. Ya sabes cómo soy, siempre restándole importancia a todo. Pero el dolor se volvió insoportable y finalmente fui al médico. Su voz se quebró. Blanca, necesito tratamiento, quimioterapia, posiblemente cirugía. Es grave. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Amina dio un paso adelante, alarmada, pero la ignoré. Voy para allá, mamá. Tomo el primer vuelo que encuentre. Voy a estar contigo. Cariño, estás embarazada. No puedes... Me importa un carajo lo que pueda o no pueda hacer. Eres mi madre. Voy a estar ahí. ¿Y Said? ¿Qué dirá él? Me da igual lo que diga. Y en ese momento lo decía en serio. Estaré ahí en 2 días máximo, mamá. Aguanta. Por favor, aguanta. Te amo, mi niña. Susurró. Siempre te he amado. Y yo a ti, mamá. No te rindas. Voy en camino. Colgué el teléfono y me quedé ahí, respirando con dificultad, con las manos sobre mi vientre abultado. Mi hijo pateó, como si sintiera mi angustia. O tal vez solo era coincidencia. Pero sentí como si me estuviera diciendo, adelante, mamá, pelea. Subí las escaleras con determinación que no había sentido en meses. Saqué mi maleta del armario y empecé a meter ropa dentro sin ningún orden. Ropa de embarazo, ropa normal, cualquier cosa. Solo necesitaba salir de aquí. Necesitaba llegar a mi madre. ¿Qué está haciendo, señora?, preguntó Amina desde la puerta, con ojos como platos. Empacando. Me voy a España. Mi madre está enferma. Pero el señor Said...
El señor Said va a tener que entenderlo, dije sin mirarla. Es mi madre, Amina. Está enferma, gravemente enferma. Debería esperar a que él llegue, hablar con él primero. No hay tiempo para eso. Pero Amina ya había salido de la habitación. La escuché hablando rápido por su móvil, en árabe, reportándole a Said. Sin duda, me dio igual. Que viniera, que intentara detenerme. Esta vez no iba a ceder. Seguí empacando. Medicinas que necesitaría, vitaminas prenatales, el libro de embarazo que me había comprado meses atrás. Luego recordé algo crucial, mi pasaporte. Estaba en la oficina de Said, en ese maldito cajón con llave. Bajé corriendo las escaleras, casi tropezando en mi prisa. La oficina de Said estaba cerrada con llave, como siempre. Busqué algo con que forzarla, una horquilla, cualquier cosa, pero antes de que pudiera intentarlo, escuché el rugido de su coche entrando a la propiedad. Mierda. Said entró como un huracán, con el rostro transformado por la furia. Me encontró frente a la puerta de su oficina, con una horquilla en la mano. No intenté esconderla. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, rugió. Mi madre tiene cáncer, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Necesito mi pasaporte. Necesito ir a España. No vas a ninguna parte. No estoy pidiendo permiso, Said. Te estoy informando. Me voy a España a cuidar a mi madre enferma. Él se rió, una risa cruel, vacía de humor. ¿Con qué pasaporte, Blanca? ¿Con qué dinero? ¿Cómo planeas llegar al aeropuerto siquiera? Dame mi pasaporte. No, dame mi maldito pasaporte, grité, y sentí que algo dentro de mí se rompía finalmente. Es mi madre, Said. Está muriendo. Tiene cáncer de páncreas en etapa 3. ¿Entiendes lo que eso significa? Puede que no le queden meses, y tú me estás diciendo que no puedo ir a verla. Estás embarazada de 6 meses, dijo, acercándose con pasos medidos. Viajar en tu estado es peligroso. Podrías perder al bebé. Entonces iré con un médico. Tomaré todas las precauciones, pero voy a ir. No, su voz era final, absoluta. No vas a poner en riesgo a mi hijo por tu madre. El golpe de esas palabras fue físico. Me quedé sin aire. ¿Mi madre?, repetí. ¿Acabas de decir tu madre como si no significara nada? Tu madre es importante, Blanca, pero mi hijo es mi prioridad y debería ser la tuya también. Mi hijo, lo corregí, también es mi hijo, y mi madre es la razón por la que yo estoy viva. Es la mujer que me crió sola, que sacrificó todo por mí, y está muriendo, Said. ¿No tienes ni una pizca de humanidad? Tengo humanidad, dijo, y tuvo el descaro de sonar herido. Por eso no voy a permitir que hagas algo estúpido que pueda costarte a ti y a nuestro hijo. Cuando nazca el bebé, cuando sea seguro viajar, entonces podrás ir a ver a tu madre. Para entonces podría estar muerta. Entonces será la voluntad de Dios. Me quedé mirándolo, tratando de encontrar aunque fuera un rastro del hombre del que me había enamorado, pero no estaba ahí. Quizás nunca había estado. Quizás solo había sido una ilusión, un espejismo que yo había querido creer. Odio lo que te has convertido, susurré. O tal vez siempre fuiste así y yo estaba demasiado ciega para verlo. Piensa lo que quieras, dijo, sacando las llaves de su oficina y abriendo la puerta. Pero no vas a España. Punto final. Entró a su oficina y cerró la puerta con llave desde adentro. Lo escuché abrir el cajón, probablemente verificando que mi pasaporte todavía estuviera ahí. Me quedé de pie en el pasillo, con una mano sobre mi vientre, sintiendo las patadas de mi hijo. Mi madre estaba muriendo a miles de kilómetros de distancia, y yo no podía hacer nada. Estaba atrapada en esta casa, en este país, en esta vida que no había elegido realmente. Esa noche no cené, no hablé con Said. Me encerré en la habitación y llamé a mi madre desde el teléfono de la mesita de noche, sin importarme si Said escuchaba. No puedo ir, mamá, dije entre sollozos. No me deja. Tiene mi pasaporte y no me lo va a dar. Está bien, cariño, dijo ella, aunque podía escuchar el dolor en su voz. Entiendo, tienes que pensar en el bebé. No está bien. Nada de esto está bien. Blanca, escúchame. Su voz se volvió más fuerte, más clara. Ese hombre, necesitas ser cuidadosa con él. Necesitas protegerte a ti y a ese bebé. Prométeme que serás inteligente. Te lo prometo, mamá. Te amo, mi niña. Pase lo que pase, siempre te he amado, y yo a ti. Cuando colgué, supe que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo prisionera. Ahora era una prisionera con algo que perder. 2 cosas, de hecho, mi madre y mi hijo. Y Said, sin saberlo, acababa de convertirse en el enemigo que se interponía entre ellos y yo. Las semanas siguientes fueron una agonía lenta. Cada día llamaba a mi madre, cuando Said lo permitía, y cada día la escuchaba más débil, más lejana. Había empezado la quimioterapia, me contaba con voz temblorosa. Los efectos secundarios eran brutales: vómitos constantes, pérdida de cabello, un cansancio que la hacía dormir 16 horas al día. Pero estoy luchando, cariño,
me decía, por ti, por mi nieto, voy a conocer a ese bebé, te lo prometo. Yo quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Mi embarazo avanzaba hacia la recta final. Estaba en la semana 32 y mi cuerpo se sentía como un campo de batalla. El bebé era grande, activo, constante. Cada patada era un recordatorio de que pronto tendría que tomar decisiones que cambiarían todo para siempre. Said se había vuelto aún más controlador después del episodio con mi madre. Ya ni siquiera me permitía salir al jardín sin supervisión. El médico venía ahora 3 veces por semana, monitoreando cada aspecto de mi salud y la del bebé. Todo estaba perfecto, decía. Un embarazo de libro, perfecto por fuera, destrozado por dentro. Una tarde, mientras intentaba dormir una siesta que el insomnio hacía imposible, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, español. Por alguna razón que no puedo explicar, algo en mi pecho se apretó. «Diga», contesté con voz temblorosa. «¿Señora Blanca Martínez?» Era una voz de mujer, profesional pero amable. «Sí, soy yo. Soy la doctora Ramírez, del Hospital Virgen de las Nieves en Granada. Llamo respecto a su madre, Carmen Martínez». El mundo se inclinó sobre su eje. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Su madre está estable en este momento, pero tuve que hospitalizarla hace 3 días. Las últimas sesiones de quimioterapia han sido muy agresivas para su organismo. Está débil, señora Martínez, muy débil. Y necesita hablar con usted sobre opciones de tratamiento». ¿Opciones? ¿Qué opciones? Hubo una pausa. Una de esas pausas que los médicos hacen cuando tienen que dar noticias terribles. El cáncer está avanzando más rápido de lo que anticipamos. La quimioterapia no está funcionando tan bien como esperábamos. Hay una opción experimental, un tratamiento nuevo que está mostrando resultados prometedores en casos como el de su madre, pero es costoso y debe iniciarse pronto, en las próximas 2 semanas, idealmente. ¿Cuánto?, pregunté, aunque sabía que no importaba, pagaría lo que fuera. Aproximadamente 150.000 euros para el tratamiento completo. Sé que es una suma significativa, pero lo haré, interrumpí. Lo que sea necesario. ¿Puedo hablar con ella? Por supuesto. La paso con su habitación. Escuché ruidos de fondo, pasos, voces amortiguadas. Luego, la voz de mi madre, tan frágil que casi no la reconocí. «Blanca, mamá, estoy aquí. Escuché sobre el tratamiento. Vamos a hacerlo. Voy a conseguir el dinero». «Cariño, no. Es demasiado. No puedes». «Sí puedo y lo haré. No voy a perderte, mamá. No así, no sin pelear. Blanca, escúchame». Su voz se quebró. «Estoy cansada, tan cansada. A veces pienso que sería más fácil simplemente…» «No», dije con firmeza. «No digas eso. Vas a luchar. Voy a conseguir el dinero y vas a tomar ese tratamiento y vas a mejorar. ¿Me oyes? Te quiero tanto, mi niña. Y yo a ti. Aguanta, mamá. Solo aguanta un poco más». Cuando colgué, mi mente ya estaba trabajando. 150.000 euros. Era una fortuna, pero Said tenía ese dinero. Lo gastaba en coches, en joyas, en obras de arte que ni siquiera miraba. Podía darme ese dinero. Tenía que dármelo. Esperé a que llegara esa noche. Lo encontré en su oficina, como siempre, revisando números en su computadora. Toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. «Necesito hablar contigo», dije. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. «¿Qué pasa?» «Mi madre está en el hospital. El cáncer está avanzando más rápido de lo esperado. Hay un tratamiento experimental que podría salvarla, pero cuesta 150.000 euros y necesita empezarlo en las próximas 2 semanas». Said se recostó en su silla, estudiándome con esos ojos oscuros que alguna vez me habían parecido misteriosos, pero que ahora solo veía como fríos. «¿Y vienes a pedirme ese dinero?» «No te lo estoy pidiendo, Said. Te lo estoy suplicando. Es mi madre. Es su vida. 150.000 euros es mucho dinero, Blanca. Tú gastas eso en un coche. Lo gastaste en ese reloj que llevas puesto. Por favor, esto es la vida de mi madre. Los coches y los relojes son inversiones. Este tratamiento, ¿quién te dice que va a funcionar? Podríamos gastar todo ese dinero para nada». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Para nada? Es mi madre, no una apuesta en el casino. Todos vamos a morir algún día, Blanca. Tu madre ha vivido una buena vida. 62 años no es poco. 62 años no es suficiente, grité, y mi voz resonó en las paredes de la oficina. «Y hablas como si ya estuviera muerta. Todavía tiene una oportunidad de vivir, de conocer a su nieto, de tener más años. ¿Cómo puedes ser tan cruel?» «No soy cruel, soy realista. Y también tengo que pensar en nuestra familia, en nuestro hijo, en el futuro que estamos construyendo. Ese dinero podría usarse para la educación de nuestro hijo, para su futuro. Mi madre es parte de ese futuro», dije, y las lágrimas corrían por mis mejillas. «Es su abuela. ¿No quieres que tu hijo conozca a su abuela? Si Dios quiere que lo conozca, lo conocerá. Si no…» Se encogió de hombros. Algo en mi interior
se heló. Lo miré realmente, sin las capas de negación y esperanza que había estado usando como escudo. Y vi a un hombre que no amaba a nadie más que a sí mismo, que me veía como una posesión, que veía a nuestro hijo como una extensión de su ego, que veía a mi madre como una molestia irrelevante. Entonces no lo haré por amor, dije, limpiándome las lágrimas. Hazlo como inversión. Si me das ese dinero, te juro que nunca volveré a pedirte nada. Seré la esposa perfecta, la madre perfecta, lo que tú quieras. Ya eres mi esposa, ya llevas a mi hijo, no tengo que comprarte lo que ya me pertenece. Esas palabras fueron como una bofetada. No te pertenezco, ¿no? Sonrió, y fue la sonrisa más fea que le había visto. Estás en mi casa, en mi país. Tu pasaporte está en mi poder. No tienes dinero, no tienes forma de salir. Llevas a mi hijo en tu vientre. Legalmente, como mi esposa bajo la ley marroquí, prácticamente todo lo tuyo es mío, incluyéndote a ti. Eres un monstruo, susurré. Soy un hombre que protege lo que es suyo. Ahora sal de mi oficina. Necesito terminar de trabajar. Salí de ahí caminando como sonámbula. Subí las escaleras. Pasé junto a Amina, que me miró con algo parecido a la compasión, y me encerré en el baño. Abrí la llave del agua para ahogar el sonido de mi llanto. Mi madre se estaba muriendo. Mi hijo estaba atrapado dentro de mí, a semanas de nacer en este mundo distorsionado. Y yo no tenía poder para salvar a ninguno de los dos. Esa noche, acostada en la oscuridad, con Said roncando a mi lado como si no hubiera destruido mi mundo horas antes, puse mi mano sobre mi vientre y sentí las patadas de mi hijo. Lo siento, susurré. Por ti, por tu abuela, por todo esto. No sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a salvarnos, pero en algún lugar profundo de mi ser, en ese lugar donde vive la rabia y la desesperación, comenzó a formarse algo nuevo, algo oscuro y peligroso. La determinación de que, pasara lo que pasara, iba a encontrar una manera, aunque tuviera que vender mi alma para hacerlo. Pasaron 3 días de silencio sepulcral entre Said y yo. 3 días en los que apenas nos mirábamos, en los que cada comida era una tortura de cubiertos chocando contra platos y palabras que no se decían. Yo había dejado de rogar, había dejado de llorar frente a él. Me había convertido en una estatua, fría y distante, esperando que naciera mi hijo para poder al menos tener algo mío en este mundo. Mi madre me llamaba cada día. Cada día su voz sonaba más débil, más resignada. Los doctores le habían dado un plazo. El tratamiento experimental debía comenzar en 10 días o sería demasiado tarde. Después de eso, solo quedaba cuidado paliativo, esperar la muerte con la mayor dignidad posible. 10 días. Mi madre tenía 10 días para conseguir un milagro o prepararse para morir. Yo estaba en la semana 34 de embarazo. El médico decía que el bebé podía nacer en cualquier momento entre ahora y las próximas 6 semanas. Todo estaba listo. La habitación del bebé decorada en tonos crema y dorado. La cuna tallada a mano que Said había encargado a un artesano de Fez. La ropa de recién nacido cuidadosamente doblada en los cajones. Un paraíso preparado para un prisionero que aún no había nacido. Era una tarde de jueves cuando todo cambió. Yo estaba en el jardín, sentada en una banca bajo un naranjo, con las manos sobre mi vientre enorme, cuando Said apareció. No había ido a trabajar ese día, cosa extraña en él. Llevaba ropa casual, pantalones claros y una camisa blanca, y había algo diferente en su expresión, algo calculado. Necesitamos hablar, dijo, sentándose a mi lado sin pedir permiso. No tengo nada que decirte. Pero yo sí tengo algo que decirte a ti, algo importante. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. He estado pensando en la situación de tu madre. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a no mostrar emoción. ¿Ah, sí? Sí. Y he llegado a una posible solución. Me giré para mirarlo, estudiando su rostro en busca de trampa, porque tenía que haber una trampa. Said nunca daba nada sin esperar algo a cambio. Te escucho. Estoy dispuesto a pagar el tratamiento de tu madre, los 150.000 euros completos. Incluso puedo organizar que reciba el mejor cuidado posible, contratar enfermeras privadas, asegurarme de que no le falte nada. Era demasiado bueno para ser cierto, sabía que lo era. ¿Y qué quieres a cambio? Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eres inteligente, Blanca. Siempre me gustó eso de ti. Sí, hay una condición. Dime. Se tomó su tiempo, dejando que la tensión se acumulara entre nosotros. Finalmente, habló. Cuando nazca nuestro hijo, te quedas aquí conmigo, para siempre, sin quejas, sin intentos de escape, sin llamadas llorosas a tu madre diciéndole lo infeliz que eres. Te conviertes en la esposa que prometiste ser el día que nos casamos, dedicada, obediente, contenta. Ya soy tu esposa, dije confundida. ¿Qué más quieres? Quiero tu palabra, Blanca, tu promesa solemne,
de que aceptas esta vida, que criarás a nuestro hijo aquí, en Marruecos, respetando mis tradiciones, mis reglas, que nunca intentarás llevártelo a España o alejarme de él. La trampa comenzaba a revelarse. ¿Y si no acepto? Entonces tu madre no recibe el tratamiento. Simple. Se encogió de hombros como si estuviéramos hablando del clima. Tiene 10 días, ¿verdad? El tiempo vuela. Eso es chantaje. Eso es una oferta. Tú decides si la aceptas o no. Nadie te está obligando. Me reí. Una risa amarga, vacía. ¿No me estás obligando? Said, me estás poniendo entre la espada y la pared. O acepto ser tu prisionera feliz para siempre o dejo morir a mi madre. Las decisiones difíciles son parte de la vida adulta, Blanca. Y tú eres una mujer adulta, ¿no? Capaz de tomar decisiones racionales. Lo miré a los ojos, buscando algo de humanidad, algo del hombre del que me enamoré en aquella cafetería de Málaga. Pero no quedaba nada de él, si es que alguna vez existió. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije, que realmente creí que me amabas, que esto era amor. Te amo, Blanca, a mi manera. Tu manera de amar es una jaula de oro. Muchas mujeres matarían por tener esta jaula. Se puso de pie. Piénsalo. Tienes hasta mañana a esta hora para darme tu respuesta. Después, la oferta expira y tu madre tendrá que arreglársela sola. Comenzó a alejarse, pero algo en mí se quebró. Me levanté de la banca con dificultad, el peso del embarazo haciéndome tambaleante. ¡Espera!, grité. Él se detuvo, se giró. ¿Ya tienes tu respuesta? No, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Si acepto, si hago todo lo que pides, ¿me prometes que salvarás a mi madre? ¿Que harás todo lo posible por ella? Te lo prometo. El mejor tratamiento, el mejor cuidado. Tu madre vivirá con comodidad el tiempo que le quede, ya sean meses o años. Y nuestro hijo, mi voz se quebró. ¿Lo tratarás bien? ¿No le harás lo mismo que me haces a mí? Por primera vez, vi algo parecido a la sorpresa en su rostro. Es mi hijo, Blanca, mi heredero. Tendrá todo lo que pueda desear. Eso no es lo que pregunté. Pregunté si lo tratarás bien, si lo amarás sin intentar controlarlo, sin convertirlo en otra posesión más. Lo amaré como un padre debe amar a su hijo. Le daré un futuro glorioso. No era la respuesta que quería, pero sabía que era la única que obtendría. Necesito la noche para pensarlo. Tienes hasta mañana a las 5 de la tarde. Ni un minuto más. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la cama, con Said dormido a mi lado, sintiendo a mi hijo moverse dentro de mí. Las patadas eran constantes ahora, como si él también sintiera mi angustia, como si estuviera tratando de decirme algo. ¿Qué clase de madre sería si dejaba morir a mi propia madre? ¿Qué clase de hija elige su libertad sobre la vida de la mujer que la trajo al mundo? Pero también, ¿qué clase de madre sería si condenaba a mi hijo a crecer con un padre como Said? Si lo criaba en un ambiente de control y manipulación. Di vueltas en la cama hasta que el amanecer pintó el cielo de naranja y rosa, colores hermosos para una decisión horrible. A las 4 de la tarde del día siguiente, bajé las escaleras y encontré a Said en la sala, tomando té de menta mientras leía el periódico. Levantó la vista cuando me acerqué. ¿Y bien?, preguntó. Me senté frente a él, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, tratando de mantener la compostura. Antes de darte mi respuesta, necesito que me respondas algo con honestidad. Adelante. Si rechazo tu oferta, ¿me dejarás ir alguna vez? Después de que nazca el bebé, ¿me dejarás volver a España? Él me miró directamente a los ojos. No, eres mi esposa y la madre de mi hijo. Tu lugar está aquí, conmigo, aceptes o no mi oferta. Entonces no tengo elección real, ¿verdad? Es esto o nada. Todos tenemos elecciones, Blanca, solo que algunas son más difíciles que otras. Cerré los ojos, respiré profundo y pronuncié las palabras que sabía que cambiarían mi vida para siempre. Acepto. Salva a mi madre y yo me quedaré. Haré lo que pides. Seré la esposa que quieres que sea. La sonrisa que apareció en su rostro fue de triunfo absoluto. Excelente decisión. Haré las transferencias esta misma tarde. Tu madre comenzará el tratamiento pasado mañana. Se puso de pie y se acercó, poniendo una mano en mi mejilla. Lo aparté. No me toques. Puedes tener mi presencia, mi obediencia, pero mi afecto, eso ya está muerto. Con el tiempo volverás a amarme, dijo con confianza. Ahora que has aceptado tu lugar, las cosas serán diferentes. Ya verás. Pero yo sabía la verdad. Había vendido mi alma para salvar a mi madre, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa decisión cada día por el resto de mi vida. Esa noche, sola en el baño, puse mis manos sobre mi vientre y susurré: perdóname, pequeño. Traté de protegerte,
de protegernos a ambos. Pero tu abuela necesita vivir y tu mamá tuvo que tomar una decisión imposible. Mi hijo pateó en respuesta, fuerte, como si estuviera diciendo, entiendo mamá, pelearemos juntos. Pero ni él ni yo sabíamos que lo peor aún estaba por venir. Said cumplió su palabra. Al día siguiente, mi madre me llamó llorando de alegría. El dinero había llegado. Los médicos habían confirmado que podía comenzar el tratamiento experimental de inmediato. Había esperanza. Por primera vez en meses, mi madre tenía esperanza real de sobrevivir. No sé cómo lo hiciste, cariño, me dijo con voz temblorosa, pero gracias. Me has salvado la vida. Yo también te amo, mamá, respondí, sin poder decirle el precio real que había pagado por esa salvación. Las siguientes 2 semanas fueron extrañas. Said estaba diferente, más atento, más presente, como si creyera genuinamente que mi aceptación significaba un nuevo comienzo para nosotros. Me traía flores, me leía mientras yo descansaba, incluso intentaba hacerme reír con historias de su infancia en Marrakech. Era como si estuviera cortejándome de nuevo, pero esta vez yo veía a través del disfraz. Cada gesto amable era una cadena adicional. Cada sonrisa era un recordatorio de mi jaula. Yo estaba en la semana 36 ahora. El médico decía que el bebé estaba en posición, listo para nacer en cualquier momento. Mi cuerpo se preparaba, con contracciones falsas que me despertaban en la noche, haciéndome pensar que había llegado el momento. Mi madre había comenzado el tratamiento. Me llamaba cada 2 días para contarme cómo iba. Los efectos secundarios eran brutales, pero los primeros análisis mostraban resultados prometedores. El tumor se estaba reduciendo, lentamente, pero se estaba reduciendo. Vale la pena cada segundo de dolor, me decía. Voy a conocer a mi nieto, Blanca. Lo sé, yo me aferraba a esa esperanza como un náufrago a un madero. Fue una noche de martes cuando todo se desmoronó. Eran las 2 de la madrugada cuando sonó el teléfono. No el mío, sino el de Said. Lo escuché contestar en árabe, su voz somnolienta volviéndose alerta de inmediato. Luego colgó y salió de la habitación rápidamente, cerrando la puerta tras él. Algo en mi instinto me dijo que siguiera. Me levanté con dificultad, el peso del embarazo haciéndome lenta, y salí al pasillo. La luz de la oficina de Said estaba encendida. Me acerqué silenciosamente y escuché su voz al otro lado de la puerta, hablando en árabe con alguien por teléfono. No entendía las palabras, pero el tono era claro. Estaba furioso. Cuando colgó, abrí la puerta sin tocar. Él se giró, sorprendido de verme ahí. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿Quién era? Su rostro era una máscara de control, pero vi algo debajo, algo calculado y frío. Vuelve a la cama, Blanca. Es tarde. ¿Quién era, Said? Negocios. Nada que te concierna. Todo lo que tiene que ver contigo me concierne ahora. Eso era parte del trato. ¿Recuerdas? Ser la esposa perfecta. Así que dime, ¿qué pasó? Él estudió mi rostro durante un largo momento. Luego suspiró, como si estuviera tomando una decisión. Siéntate. El tono de su voz hizo que mi sangre se congelara. Me senté en una de las sillas frente a su escritorio, con las manos sobre mi vientre, sintiendo a mi hijo moverse inquieto. Esa llamada era de mi hermano, Rashid. Vive en Casablanca. Tiene conexiones, contactos, gente que puede conseguir información. ¿Qué clase de información? Información sobre tu madre. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué tiene que ver tu hermano con mi madre? Le pedí que investigara su tratamiento. Quería asegurarme de que el dinero se estaba usando correctamente. Hizo una pausa y descubrió algo interesante. ¿Qué? El tratamiento experimental que tu madre está recibiendo no es tan prometedor como te dijeron los médicos. De hecho, las posibilidades de éxito son de aproximadamente 30%, y aún si funciona, le dará tal vez 2-3 años más de vida, nada más. Las palabras me golpearon como piedras. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que gasté 150.000 euros en un tratamiento que probablemente no funcionará, que tu madre, con o sin tratamiento, tiene los días contados. Eso no es cierto. Los médicos dijeron que había esperanza. Los médicos siempre dicen que hay esperanza, Blanca. Es su trabajo, pero los números no mienten. Cáncer de páncreas en etapa 3. A su edad, con su condición, las estadísticas son brutales. Me puse de pie, tambaleándome. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Para herirme? ¿Para hacerme sentir culpable? Te lo digo porque necesitas entender algo. Se puso de pie también, acercándose. Hice un sacrificio enorme por ti. Gasté una fortuna en tu madre. Y ahora tú me debes algo más que solo quedarte. Me debes lealtad absoluta. Ya acepté quedarme. Ya te di mi palabra. Tu palabra no es suficiente. Su voz se volvió dura.
implacable. Necesito algo más concreto. Algo que garantice que nunca intentarás quitarme a mi hijo. ¿De qué estás hablando? Él volvió a su escritorio, abrió un cajón y sacó unos papeles. Los puso frente a mí. Estos son documentos legales. Los preparó mi abogado. Básicamente establecen que renuncias a cualquier derecho de custodia sobre nuestro hijo, que yo soy el único tutor legal, que si alguna vez intentas llevártelo de Marruecos o separarlo de mí de cualquier forma, perderás todos tus derechos como madre. Lo miré como si le hubiera salido una segunda cabeza. Estás loco si piensas que voy a firmar eso. No estoy loco. Estoy siendo prudente. Se cruzó de brazos. Mira, Blanca, yo quiero creer que harás lo correcto, que cumplirás tu promesa, pero necesito garantías, y esto me las da. Son papeles para quitarme a mi hijo. Son papeles para proteger mis derechos como padre. Sigues siendo su madre. Vivirás con él, lo criarás, estarás con él todos los días. Pero legalmente yo tendré la última palabra en todo. Esto no era parte del trato. El trato evolucionó. Su voz era fría como el acero. Piénsalo así. Si realmente planeas quedarte, si realmente vas a ser la esposa y madre que prometiste ser, entonces estos papeles no significan nada. Son solo una formalidad. Pero si te los niegas a firmar, entonces sé que no puedo confiar en ti. No voy a firmar nada que me quite derechos sobre mi hijo. Entonces, tal vez debería reconsiderar mi inversión en el tratamiento de tu madre. El mundo se detuvo. ¿Qué? El tratamiento requiere pagos mensuales. Son 6 meses en total. Hemos pagado los primeros 2. Quedan 4. Si no firmas, no veo por qué debería seguir pagando. Las piernas me fallaron. Tuve que agarrarme del escritorio para no caer. No puedes hacer eso. Le prometiste, te prometí salvarla. Y lo estoy haciendo. Pero las promesas son condicionales, Blanca. Tú me prometiste ser la esposa perfecta. Ahora yo te pido algo más. Así funcionan los matrimonios, ¿no? Toma y dame. Esto no es un matrimonio. Esto es... ¿Qué? ¿Chantaje? Tal vez, pero es chantaje que funciona, porque ambos sabemos que vas a firmar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Te odio. Con cada fibra de mi ser, te odio. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero vas a firmar. Me quedé ahí parada, mirando esos papeles que convertirían a mi hijo en propiedad exclusiva de su padre. Pensé en mi madre, luchando por su vida en un hospital a miles de kilómetros de distancia. Pensé en mi hijo, moviéndose dentro de mí, ajeno a la pesadilla en la que estaba naciendo. Y me di cuenta de que Said tenía razón. Iba a firmar, porque si no lo hacía, mi madre moriría y viviría el resto de mi vida sabiendo que la dejé morir para mantener unos derechos legales sobre mi hijo, que de todas formas nunca podría ejercer desde esta prisión. Dame los papeles, dije con voz muerta. Él los empujó hacia mí junto con una pluma. Firma aquí, aquí y aquí. Tomé la pluma con mano temblorosa. Miré mi nombre escrito en esos documentos. Blanca Martínez de Al-Rashid. Incluso mi apellido me había robado. Firmé, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Con cada firma, sentí como si estuviera firmando no solo papeles, sino mi alma. Cuando terminé, Said recogió los documentos con satisfacción. Buena decisión. Ahora vuelve a la cama. Necesitas descansar. El bebé puede nacer en cualquier momento. Caminé hacia la puerta como zombie. Antes de salir, me giré. Algún día, dije con voz temblorosa pero firme, mi hijo va a crecer y va a saber qué clase de hombre eres. Y cuando eso pase, todo el dinero del mundo no va a comprar su amor. Ya veremos, respondió Said. Ahora ve a dormir. Subí las escaleras, entré a la habitación y me acosté en la cama. No lloré, ya no tenía lágrimas. Puse mi mano sobre mi vientre y susurré, lo siento, mi amor. Traté de protegerte, pero tu mamá es débil. Tu mamá tuvo que elegir entre tu abuela y tus derechos, y eligió que tu abuela viviera. Espero que algún día puedas perdonarme. Mi hijo pateó, fuerte, como si me estuviera diciendo que entendía, o tal vez solo era mi imaginación desesperada. Esa noche fue la más oscura de mi vida, más oscura que el día que llegué a Marruecos, más oscura que el día que descubrí quién era realmente Said, porque esa noche firmé los papeles que convertían a mi hijo en rehén antes de que siquiera naciera. Y lo peor de todo, sabía que era solo el comienzo. El trabajo de parto comenzó 3 días después de firmar aquellos malditos papeles. Eran las 4 de la madrugada cuando desperté con un dolor que me partía en 2. No era como las contracciones falsas que había estado teniendo durante semanas. Esto era real, intenso, imposible de ignorar. Said, dije sacudiéndolo. Said, despierta, es hora. Él se levantó de inmediato, encendiendo las luces, transformándose en un torbellino de eficiencia. Llamó al médico,
a Amina, al chofer. En menos de 20 minutos, estábamos en camino al hospital privado que había elegido para el parto. El dolor era indescriptible. Cada contracción era una ola que me arrastraba bajo el agua, ahogándome. Apreté la mano de Said en el coche, sin importarme que fuera él, necesitando algo a qué aferrarme. Respira, Habibti, me decía. Ya casi llegamos. Todo va a estar bien. Pero nada estaba bien. Nada lo estaría nunca más. En el hospital me pusieron una bata, me conectaron a monitores, me revisaron. Dilatación de 6 centímetros, dijo la doctora, una mujer marroquí de mediana edad con manos suaves y voz calmada. Todavía falta, pero va rápido. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor y epidural, y más dolor. Said estaba a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome la mano, limpiándome el sudor de la frente. Casi podía creer que realmente le importaba. Casi. Estoy asustada, admití en algún momento entre contracciones. No tienes que estarlo. Estoy aquí. No voy a dejarte. Eso era precisamente lo que me asustaba. A las 2 de la tarde, después de 10 horas de trabajo de parto, la doctora finalmente dijo: es hora de pujar, y lo hice. Pujé con toda la rabia, toda la frustración, todo el dolor emocional que había estado guardando durante meses. Lo transformé en fuerza física, en determinación de traer a mi hijo a este mundo, sin importar lo roto que estuviera ese mundo. ¡Ya casi!, gritaba la doctora. Una más. Veo la cabeza. Un último empujón. Un último esfuerzo sobrehumano. Y entonces, el llanto más hermoso que había escuchado en mi vida. Es un niño, anunció la doctora, levantando a mi hijo para que lo viera. Un niño saludable. Me lo pusieron en el pecho, todavía cubierto de sangre y líquido amniótico, pero era perfecto, absolutamente perfecto. Tenía el cabello oscuro de su padre, pero cuando abrió los ojos, vi que eran claros, como los míos, una mezcla perfecta de ambos. Hola, pequeño, susurré, tocando su carita diminuta. Hola, mi amor, mamá está aquí. Él dejó de llorar en cuanto escuchó mi voz. Me miró con esos ojos nuevos que todavía estaban aprendiendo a ver, y sentí que mi corazón se expandía tanto que pensé que explotaría. Este era mi hijo, mi bebé, la persona por la que daría todo, haría cualquier cosa, sacrificaría todo. Said estaba llorando, lágrimas reales corriendo por sus mejillas mientras miraba a nuestro hijo. Es perfecto, dijo con voz quebrada. Blanca, es perfecto, nuestro hijo, Karim, nuestro Karim. Karim, el nombre que Said había elegido semanas atrás. El generoso, significaba en árabe. Yo había querido llamarlo Mateo, por mi abuelo, pero por supuesto, mi opinión no había importado. Karim, repetí, probando el nombre en mi lengua. Mi hijo se acurrucó contra mi pecho, buscando instintivamente alimento. Déjame cargarlo, dijo Said, extendiendo los brazos. Todavía no, solo dame un minuto más. Ese minuto se convirtió en una hora, mientras el personal del hospital me limpiaba, me cosía, se aseguraba de que todo estuviera bien. Karim se alimentó por primera vez, sus pequeños labios encontrando mi pecho como si siempre hubiera sabido dónde buscar. Finalmente, me trasladaron a una habitación privada. Era lujosa, con ventanas que daban a los jardines del hospital, una cama enorme, incluso un sofá donde Said podría dormir si quisiera quedarse. Tengo que hacer algunas llamadas, dijo Said besándome la frente. Decirle a la familia, pero vuelvo pronto. Cuando salió, me quedé sola con Karim por primera vez. Lo miré realmente, estudiando cada detalle de su carita, sus pestañas largas, sus deditos perfectos, la forma en que su boca hacía pequeños movimientos, incluso mientras dormía. Te amo, le susurré. Sé que acabo de conocerte, pero te amo más de lo que creí posible amar a alguien, y voy a protegerte. No sé cómo todavía, pero lo haré. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Debía llamarla, decirle que su nieto había nacido. «¿Mamá?», contesté. «Blanca, cariño, ¿cómo estás? ¿Ya nació?» «Sí, hace 2 horas». «Es un niño, Karim». «Oh, mi niña». Su voz se quebró. «Desearía tanto estar ahí contigo, ver a mi nieto, abrazarte». «Yo también, mamá. Más de lo que puedes imaginar. Pero estoy bien, cariño. El tratamiento está funcionando. Los médicos están sorprendidos de lo bien que estoy respondiendo. Dicen que si esto continúa así, podría tener años, Blanca. Años para ver crecer a Karim». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Me alegra tanto escuchar eso, mamá. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Said está cuidándote bien?» ¿Qué podía decirle? ¿Que su yerno me tenía prisionera? ¿Que acababa de hacerme firmar papeles que me quitaban derechos sobre mi hijo? ¿Que el precio de su vida era mi libertad y la de mi bebé? Estoy bien, mamá. Cansada, pero bien. Te amo, cariño. Dale un beso a mi nieto de mi parte. Lo haré. Te amo, mamá. Colgué y besé la frente
de Karim. Tu abuela te ama, le susurré. Aunque todavía no te conoce, ya te ama. Pasé los siguientes 2 días en el hospital. Said venía y se iba, trayendo flores, regalos, familiares que querían conocer al heredero. Su madre, una mujer elegante y fría, que me miró con desaprobación apenas contenida. Sus hermanos, bulliciosos y ruidosos. Sus tías, que hablaban en árabe sobre mí como si no estuviera presente. Todos querían cargar a Karim. Todos querían tomarse fotos con él. Nadie me preguntaba cómo estaba yo. Era como si hubiera dejado de existir como persona y me hubiera convertido simplemente en la mujer que dio a luz al precioso heredero. La noche antes de recibir el alta del hospital, estaba alimentando a Karim cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido, español. «Diga», contesté. «Señora Blanca, soy la doctora Ramírez». Mi corazón se aceleró. «Doctora, ¿qué pasó? ¿Está bien mi madre?» Hubo una pausa. Una de esas pausas terribles que significan que algo está muy mal. Su madre sufrió una complicación esta tarde, una hemorragia interna causada por el tratamiento. Hicimos todo lo posible, pero no, susurré. No. Lo siento mucho, señora Blanca. Su madre falleció hace 2 horas. No sufrió. Perdió la conciencia rápidamente y el resto de las palabras se perdieron en un zumbido. Mi madre, muerta. La mujer que me dio la vida, que sacrificó todo por mí, que luchó hasta el final, se había ido. Y yo estaba aquí, a miles de kilómetros, sin poder despedirme, sin poder sostener su mano mientras se iba. «Señora Blanca, ¿está ahí?» «Sí», logré decir. «Yo tengo que ir al funeral. El funeral será pasado mañana. Si necesita ayuda con los arreglos de viaje». «Gracias, doctora». Colgué antes de que pudiera decir más. Karim se había quedado dormido en mis brazos. Lo miré a través de las lágrimas y sentí como si me estuvieran partiendo en 2. Mi madre había muerto. Había luchado, había aguantado, había sido tan valiente. Y al final, el tratamiento que la mató fue el que yo había comprado con mi libertad. Said entró en ese momento, sonriente, con una bolsa de comida. «Traje tu favorito de...» Se detuvo al ver mi cara. «¿Qué pasó?» «Mi madre murió». Las palabras salieron planas, sin emoción, como si mi cerebro hubiera decidido que la única forma de manejar esto era no sentir nada. La sonrisa de Said desapareció. «Blanca, lo siento mucho. Tengo que ir al funeral. Es pasado mañana. No puedes viajar. Acabas de dar a luz. Me importa un carajo si acabo de dar a luz. Es el funeral de mi madre. Voy a ir». «Blanca, sé razonable. El médico dijo que no deberías volar por al menos 6 semanas. ¿Y el bebé? El bebé viene conmigo. No va a venir. Es demasiado pequeño para viajar. Tiene 2 días de nacido. Entonces me quedo aquí y pierdo el funeral de mi madre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que estás diciendo?» Él se sentó en el borde de la cama, con expresión seria. «Mira, entiendo que estás destrozada. Es tu madre. Pero tienes que pensar con claridad. El viaje es riesgoso para ti y para Karim. Puedes despedirte de ella de otras formas. Hacer una ceremonia aquí, plantar un árbol en su memoria, lo que sea. Pero no puedes ir a España ahora». «No puedo», dije lentamente, «o no me dejarás. Es por tu bien, Blanca, y el de nuestro hijo». Y ahí estaba. La verdad desnuda. No podía ir porque él no me dejaría, porque tenía mi pasaporte, porque temía que si me iba, no volvería. Y tenía razón. Si lograba llegar a España, haría cualquier cosa por quedarme allí. Pelearía con cada abogado, cada juez, cada autoridad, hasta que me permitieran quedarme con mi hijo. Pero no podía, porque había firmado esos papeles, porque legalmente Karim era solo de Said, porque si intentaba huir, lo perdería para siempre. Miré a mi hijo dormido en mis brazos. Luego miré a Said, el hombre que decía amarme mientras me mantenía prisionera, y tomé la decisión más difícil de mi vida. «Está bien», dije con voz muerta. «No iré al funeral. Me quedaré aquí, con mi hijo. Es lo correcto, Blanca. Tu madre lo entendería». Pero esa noche, mientras Said dormía en el sofá y yo sostenía a Karim contra mi pecho, lloré en silencio. Lloré por mi madre que murió sola. Lloré por mi hijo que nacería en una prisión. Lloré por la mujer que alguna vez fui y que ya no existía. Había sacrificado mi libertad por la vida de mi madre y al final la perdí de todas formas. Ahora solo me quedaba Karim y haría lo que fuera necesario para protegerlo, incluso si eso significaba seguir viviendo esta mentira. Pero en lo profundo de mi corazón hice una promesa que nadie más escuchó, pero que era tan real como el latido del corazón de mi hijo contra mi pecho. Algún día, pequeño Karim, vamos a ser libres. No sé cuándo, no sé cómo, pero te lo prometo. Tu mamá va a encontrar la manera. Por ahora, todo lo que podía hacer era sobrevivir, un día a la vez, una respiración a la vez, y mantener viva la esperanza, por pequeña que fuera, de que algún día el sol volvería a brillar. 3 años habían pasado desde que nací como madre y morí como mujer libre.
3 años desde que mi madre fue enterrada en un cementerio de Granada sin que yo estuviera presente para despedirme. 3 años viviendo en esta casa que se parecía al paraíso, pero que olía a infierno. Karim tenía 3 años ahora, un niño hermoso, brillante, con el cabello oscuro de su padre, pero mis ojos claros. Hablaba español y árabe con la misma fluidez, gracias a que yo me había negado rotundamente a dejar que olvidara mi idioma. Era una de las pocas batallas que había ganado contra Said. Lo miraba jugar en el jardín con sus bloques de construcción, construyendo torres que luego derribaba con risas, y mi corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Era la única luz en mi oscuridad, la única razón por la que seguía respirando. Said había sido fiel a su palabra en algunos aspectos. Yo vivía con comodidad, tenía todo lo material que pudiera necesitar, ropa de diseñador que nunca pedí, joyas que nunca usaba, un coche con chofer que podía llevarme a lugares preaprobados. Karim tenía los mejores juguetes, la mejor comida, atención médica privada, pero seguía sin tener mi pasaporte, seguía sin poder salir sola, seguía sin poder tomar decisiones sobre mi propia vida o la de mi hijo sin la aprobación de Said. Había envejecido, no en años, sino en espíritu. Cuando me miraba al espejo, veía a una mujer de 31 años que parecía tener 40. Había arrugas alrededor de mis ojos que no deberían estar ahí todavía. Canas que brotaban prematuras en mi cabello castaño. Mi sonrisa, cuando aparecía, nunca llegaba a mis ojos. «¡Mamá, mira!», gritó Karim, señalando su torre más alta. «Es más grande que yo». «Es hermosa, cariño», dije, sentándome en el césped junto a él. «Eres muy talentoso, como papá», dijo con orgullo. «Papá dice que voy a construir edificios grandes cuando crezca. Puede ser lo que quiera ser», dije, acariciando su cabello. «Constructor, o maestro, o artista, o lo que tu corazón desee. ¿Puedo ser astronauta? Puedes ser astronauta si quieres. ¿Y volar a las estrellas? Y volar a las estrellas». Él se acurrucó contra mí, y yo lo abracé fuerte, respirando el aroma de su champú de bebé mezclado con tierra del jardín. Estos momentos eran mi salvación. Cuando era solo Karim y yo, cuando Said estaba en el trabajo, cuando podía fingir que éramos libres, pero siempre, siempre volvía a la realidad. «Blanca», llamó Said desde la terraza. «Ven aquí, necesitamos hablar», me tensé. Nada bueno venía después de «necesitamos hablar». «Ve a jugar con Amina, cariño», le dije a Karim, dándole un beso en la frente. «Mamá vuelve pronto». Subí a la terraza donde Said estaba sentado con su té de menta, revisando su iPad. Parecía cansado. Los negocios no iban tan bien últimamente. Había escuchado algo sobre inversiones malas y socios problemáticos. «¿Qué pasa?», pregunté, sentándome frente a él. «Tengo que viajar a Dubái por negocios. Será un viaje largo, tal vez un mes. Está bien. Quiero llevar a Karim conmigo». Mi sangre se congeló. «¿Qué? Será bueno para él. Conocer a mis socios, ver cómo funciona el negocio familiar. Es mi heredero. Necesita empezar a aprender estas cosas. Tiene 3 años, Said. Es demasiado pequeño para viajes de negocios». «Nunca es demasiado pequeño para empezar a aprender. Además, tengo reuniones importantes. No puedo estar preocupándome por él aquí, contigo». Ahí estaba, la verdadera razón. No confiaba en dejarme sola con Karim por un mes entero. Temía que intentara algo. «No voy a intentar escapar si eso es lo que te preocupa. No es solo eso. Quiero que mi hijo esté conmigo, pase tiempo conmigo, lejos de tu influencia». «¿Mi influencia? Soy su madre». «Eres su madre, sí, pero últimamente has estado llenándole la cabeza con ideas raras, hablándole de libertad, de elecciones, de seguir su corazón. No quiero que crezca siendo débil. Quiero que crezca siendo humano. Quiero que crezca siendo un hombre fuerte, decidido, como yo». Las palabras quedaron flotando entre nosotros como veneno. «No te lo vas a llevar», dije, aunque sabía que no tenía poder real para impedirlo. «No estoy pidiendo tu permiso, Blanca. Te estoy informando. Nos vamos el lunes. Entonces yo también voy». «No, tú te quedas aquí. Es mi hijo. Legalmente, como bien sabes, es mi hijo. Tú simplemente tienes el privilegio de criarlo. Un privilegio que puedo revocar en cualquier momento si decides ser difícil». La amenaza era clara. Había vivido 3 años con esa amenaza colgando sobre mi cabeza como una guillotina. Un movimiento en falso y perdería a Karim para siempre. «Un mes», dije con voz temblorosa. «Nada más. Y me llamas todos los días para que pueda hablar con él». Por supuesto, no soy un monstruo, Blanca, pero lo era. Tal vez no golpeaba, tal vez no gritaba, pero era un monstruo de todas formas. El tipo de monstruo que destruye almas en lugar de cuerpos. El lunes llegó demasiado rápido. Ayudé a empacar las cosas de Karim con manos temblorosas. Ropa, juguetes, su manta favorita con dibujos de astronautas. «¿Por qué no vienes, mamá?», preguntó Karim mientras yo doblaba
acomodaba sus pantalones. Mamá tiene cosas que hacer aquí, cariño, pero te voy a extrañar cada segundo. Yo también te voy a extrañar. Me abrazó con esos bracitos pequeños que eran mi mundo entero. ¿Me cuentas un cuento antes de irme? Claro que sí. Lo senté en mi regazo y le conté su cuento favorito. La historia de un pequeño príncipe que vivía en un planeta lejano y viajaba por el universo buscando amigos verdaderos. Karim lo había escuchado cientos de veces, pero nunca se cansaba. Algún día voy a viajar por el universo como el principito, dijo cuando terminé. Sé que lo harás, mi amor. Vas a ser libre para ir a donde quieras. ¿Tú también vendrás? Si puedo, sí. Siempre voy a querer estar donde tú estés. Said apareció en la puerta. Es hora de irnos. El coche está esperando. Los acompañé hasta la entrada. El chofer cargaba las maletas. Karim me abrazó una última vez y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no romperme en pedazos. Pórtate bien, ¿sí? Le dije. Y acuérdate de que mamá te ama, más que a nada en el mundo. Yo también te amo, mamá. Lo vi subir al coche. Said se giró hacia mí antes de entrar. Nos vemos en un mes. Compórtate. Y se fueron. Vi el coche desaparecer por la entrada, llevándose a mi hijo, y sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Amina estaba a mi lado, silenciosa como siempre. «Señora, ¿necesita algo?», preguntó. «Necesito estar sola». Subí a mi habitación. Me acosté en la cama donde Karim había dormido la noche anterior y respiré su aroma que todavía impregnaba las sábanas. Y por primera vez en 3 años me permití sentir la enormidad de lo que había perdido. Mi libertad, mi madre, mi vida. Todo sacrificado en nombre del amor. ¿Pero qué clase de amor requiere tantos sacrificios? ¿Qué clase de amor te deja tan vacía? El mes que siguió fue una agonía. Said cumplió su palabra de llamarme, pero las llamadas eran cortas, vigiladas. Karim me contaba sobre Dubái, sobre los edificios altos, sobre las luces. Sonaba emocionado, feliz incluso, y yo me alegraba por él. Pero también me rompía el corazón un poco más cada día. Fue en la 3ª semana cuando recibí una llamada inesperada. No de Said, sino de un número que no reconocí. Español. «Diga», contesté con precaución. «¿Señora Blanca Martínez de Al-Rashid?» «Sí, soy yo. Soy el abogado García, del bufete Martínez y García en Granada. Llamo respecto al testamento de su madre, Carmen Martínez, mi madre. Hacía 3 años que había muerto y todavía dolía como si hubiera sido ayer. Escucho. Su madre dejó algunos bienes, la casa donde vivía, algunas inversiones, ahorros. Todo suma aproximadamente 200.000 euros. Usted es la única heredera. 200.000 euros. Mi madre, que siempre vivió modestamente, que se sacrificó por mí, había logrado ahorrar esa cantidad. Probablemente vendiendo la casa familiar, juntando cada céntimo, planeando dejarme algo cuando ella ya no estuviera. ¿Qué necesito hacer para acceder a esos fondos?, pregunté. Necesitamos que venga a Granada a firmar algunos papeles, o podemos enviar un representante a Marruecos si eso es más conveniente para usted. Una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea loca, imposible, peligrosa. Envíenme toda la documentación por correo electrónico, la revisaré y les diré cómo proceder. Por supuesto, señora. Cuando colgué, mi mente trabajaba a 1000 kilómetros por hora. 200.000 euros. No era una fortuna, pero era algo. Era poder. Era, potencialmente, libertad. Pero, ¿qué haría con ese dinero? ¿Intentar comprar mi libertad? ¿Sobornar a alguien para que me ayudara a escapar? ¿Contratar abogados para pelear por la custodia de Karim? Todas esas opciones parecían imposibles. Said tenía conexiones, poder, recursos infinitos. ¿Qué eran 200.000 euros contra todo eso? Pero había otra opción, una que me hacía sentir culpable solo de pensarla. Podía usar ese dinero para asegurarme de que Karim tuviera una salida cuando fuera mayor. Podía abrir una cuenta secreta a su nombre, en España. Podía crear un fondo que él pudiera acceder cuando tuviera 18 años. Dinero que le daría opciones, libertad para elegir su propio camino. Sería mi regalo para él, mi forma de asegurarme de que, aunque yo estuviera atrapada, él no tendría que estarlo para siempre. Contacté al abogado en secreto, usando el ordenador de la oficina de Said cuando él no estaba. Organicé todo, una cuenta bancaria en España a nombre de Karim, un fideicomiso que maduraría cuando cumpliera 18 años. Todo legal, todo documentado, todo fuera del alcance de Said. Me tomó semanas organizar todo, semanas de mentiras, de secretos, de maniobras cuidadosas, pero finalmente estuvo hecho. Cuando Karim regresó de Dubái, corrió a mis brazos como si hubieran sido años en lugar de semanas. «Mamá, te extrañé mucho, y yo a ti, mi amor, más de lo que las palabras pueden decir». Esa noche, después de que Karim se durmiera, lo miré dormir en su cama con sábanas de astronautas, tan pequeño, tan inocente, tan ajeno a las batallas que se libraban por él.
Ya casi tienes tu libertad, pequeño, susurré. En 15 años, cuando seas mayor, tendrás opciones. Tendrás la oportunidad de elegir tu propio camino. Y aunque yo no pueda estar ahí para guiarte, esta será mi forma de asegurarte de que puedes volar. Me senté en el suelo junto a su cama y por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Probablemente nunca volvería a conocer la verdadera felicidad, pero era paz. La paz de saber que había encontrado una forma, por pequeña que fuera, de ganar. Said me había quitado mi libertad, me había quitado a mi madre, me había quitado derechos sobre mi propio hijo, pero no pudo quitarme esto, la capacidad de planear para el futuro, de sembrar semillas de libertad que florecerían cuando yo ya no pudiera estar ahí para regarlas. ¿Era suficiente? No, nunca sería suficiente. ¿Era algo? Sí. Y por ahora, algo era todo lo que tenía. Viví los siguientes años en una especie de piloto automático, criando a Karim, enseñándole español, llenando su mente con historias de libertad y elección, siendo la esposa perfecta que Said quería en público, pero manteniendo mi alma escondida donde él no pudiera tocarla. Cada cumpleaños de Karim, mentalmente hacía la cuenta regresiva. 15 años, 14, 13. Algún día, mi hijo sería libre. Y aunque yo pagué el precio más alto imaginable, aunque sacrifiqué todo por amores que no pude salvar completamente, al menos tendría esto, el conocimiento de que mi hijo tendría opciones, que no estaría atrapado para siempre como yo. Y tal vez, solo tal vez, eso tendría que ser suficiente. Porque al final, cuando te obligan a elegir entre la vida de tu madre o la libertad de tu bebé, descubres que no hay elección correcta, solo hay pérdida, solo hay sacrificio, solo hay el intento desesperado de salvar, aunque sea un pedazo de aquellos que amas. Yo elegí salvar a mi madre con tiempo robado y a mi hijo con opciones futuras. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Probablemente nunca lo sabré, pero fue mi decisión. Y tendré que vivir con las consecuencias por el resto de mi vida. En las noches, cuando todos duermen y la casa está en silencio, todavía me pregunto, ¿qué habrías hecho tú? Esta es la historia de Blanca, una mujer que descubrió demasiado tarde que el amor verdadero no aprisiona, no controla, no chantajea, que aprendió el precio real de las decisiones imposibles y que, a pesar de perderlo todo, encontró una pequeña forma de resistencia, asegurar que su hijo tendría la libertad que a ella le fue negada. No es un final feliz, pero es un final honesto. Un recordatorio de que a veces las decisiones más difíciles no tienen respuestas correctas, solo tienen consecuencias con las que debemos aprender a vivir. Si estuvieras en el lugar de Blanca, ¿qué habrías hecho? ¿Elegirías salvar a tu madre o la libertad de tu hijo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo profundo, compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte para más historias que tocan el alma. Nos vemos en el próximo video.